Bueno, muy buenas noches a todos. Es un placer para mí darles la bienvenida a nuestra tercera charla de este ciclo de infectología. El día de hoy vamos a hablar acerca del manejo de ITU en pediatría. Esta charla va a estar a cargo de una residente en pediatría, la doctora Carolina Morales. Esperamos que la charla sea de su agrado. Bienvenidos a todos. Aló, hola, yo creo que ahora sí ya todos nos escuchamos. Bueno, Laura, gracias por la presentación. Em, bueno, esta charla es un conversatorio. Como dijo Laura, la idea es que todos interactuemos. Supongo que muchos me conocen ya, pero para los que no, pues yo soy la doctora Carolina Morales Suárez. Yo soy médica egresada de la Universidad del Quindío y actualmente soy residente de segundo año de la especialización en pediatría de la Universidad del Quindío. Entonces, los muchachos de AMCE me invitaron a hacer esta charla. En ese momento, pues hago parte del grupo también con ellos y estoy pues apoyando acá la iniciativa y espero que sea de su agrado. Entonces, inicialmente, vamos a ver por qué es importante hablar de infección de vías urinarias en pediatría como tal. Vamos a tener que entre el 8 al 10% de las niñas y entre el 2 al 3% de los niños tendrán una infección urinaria sintomática cuando son menores de 7 años y que es una enfermedad que acarrea muchos costos. Se estima que en Estados Unidos alrededor de 180 millones de dólares anuales se gastan atendiendo esta patología. Implica más de 1.5 millones de visitas de los niños y sus padres clínicas al año. Además, tenemos la particularidad de que la probabilidad de recurrencia en el primer año es muy alta, mayor del 30%, y que entre el 10 al 15% de los niños que hacen una infección de vías urinarias tipo pielonefritis puede terminar con una afección cicatricial, es decir, con cicatrices renales, las cuales están directamente relacionadas con hipertensión, no solamente en la edad adulta, sino también en la edad pediátrica, proteinuria y enfermedad renal crónica. Esto tanto en la vida pediátrica como en la adulta. Entonces, para ¿por qué es tan importante también? Porque ustedes van a encontrar una cantidad de información impresionante. Es muy complejo porque existen guías de todo lo que quieran. Estas son las guías de Inglaterra, estas son las guías americanas, estas son las canadienses, las españolas, las europeas. Y hay varias cosas de las guías que son importantes, pero uno con tanta información requiere una capacidad de síntesis muy importante para saber qué es lo que me sirve y qué es lo que voy a usar. Entonces, la idea con esta charla es darles las herramientas para que ustedes sepan entender. Entonces, como sé que tenemos acá personas de todos los niveles académicos, me pareció importante, primero que todo, definir qué es una infección de vías urinarias. Una infección de vía urinaria es el crecimiento de gérmenes en el tracto urinario asociado a sintomatología clínica. Esto es lo que diferencia la infección de vías urinarias de una bacteriuria asintomática. Una infección urinaria recurrente es cuando tenemos 2 episodios de pielonefritis o más en un año, o un episodio de pielonefritis y uno al menos de cistitis, o más de 3 episodios de cistitis durante un año. Una infección urinaria típica ya es cuando tenemos un niño seriamente enfermo, un bajo flujo urinario, cuando el niño tiene una masa abdominal o vesical, una elevación de la creatinina, septicemia, o que no responda al tratamiento, o que sean gérmenes diferentes a una E. coli, y ya vamos a ver por qué. Y tenemos una infección urinaria complicada. Esto lo van a encontrar en diferentes partes de diferentes maneras. En muchas partes dice que una infección urinaria complicada es una pielonefritis. En muchas partes dice que es cuando hay una colección renal. ¿Qué es el concepto grande que nosotros manejamos?
Una infección de vías urinarias complicadas es cuando se presenta una infección de vías urinarias febril en un niño con una anomalía anatómica del tracto urinario o que ya tenga cicatrices renales. O también lo pueden encontrar y también se puede manejar como una colección renal. Entonces, ¿cuándo se me complicó esa infección urinaria o esa pielonefritis? Cuando el niño me hizo una nefronia, cuando me hizo un absceso renal, cuando me hizo una pionefrosis, cuando me hizo un absceso retroperitoneal. Entonces, algo tipo colección. En esto hay mucha controversia. Entonces, depende de ustedes dónde lean y también en dónde estén trabajando. Bueno, con respecto al diagnóstico, esto también lo agregué para podernos poner en contexto. Es importante que el diagnóstico, nuestra herramienta inicial, pero no es el gol estándar, es el unoanálisis. ¿Qué es lo que a mí me guía en un uroanálisis para una infección urinaria? En el sedimento es ver bacterias y bacterias que sean más de 2 cruces y aparte es que estén asociadas a un gram positivo, más de 10 leucocitos por campo o más de 5 leucocitos por campo cuando hay orina centrifugada. La química urinaria es súper importante. ¿Por qué? Porque esta nos va a aumentar los chances de sospechar y de realmente diagnosticar posteriormente una infección de vías urinarias. ¿Cuáles son las dos herramientas que manejamos sobre todo en la parte química? La esterasa leucocitaria y los nitritos. La esterasa leucocitaria tiene, digamos, la bondad de que es muy sensible, aunque su especificidad, digamos que es un poco más baja. Los nitritos no son tan sensibles porque para que se generen nitritos en la orina deben haber varias condiciones, que sea una bacteria que genere nitritos, que sea un niño continente y que sea un niño que haya tenido esa orina reposada pues en su vejiga para que las bacterias hayan podido hacer el metabolismo. Si el niño, así sea continente, así sea grande y sea una bacteria que generó nitritos y el niño orinó hace una hora y después le toman el uroanálisis, pues muy probablemente los nitritos salgan negativos. Es debido a eso. Y si ustedes ven, si combinamos estos dos, ambos positivos, la probabilidad de infección de vías urinarias es muy alta, porque estamos combinando sensibilidad con especificidad. ¿Cómo confirma el diagnóstico del urocultivo? Es la prueba definitiva para el diagnóstico de una infección de vías urinarias. Y esto debe de quedar muy, muy claro. En pediatría es fundamental. ¿Cómo hago una recolección adecuada? Y esto también me sirve para yo saber interpretar. Si la recolección no es adecuada, yo no puedo confiar en un urocultivo. Entonces, un niño no continente lo vamos a hacer por un cateterismo vesical, como lo vemos acá, o una punción suprapúbica, como lo vemos acá. También, últimamente, sobre todo en los niños varones, debido a que esto puede generar un riesgo grande de trauma uretral, se usa la técnica del acecho, que es la que tenemos acá, que es una serie de maniobras, técnicas, para que el niño orine él de manera espontánea y nosotros estando pendientes de eso, o la mamá o la enfermera recoja una orina que se va a considerar adecuada, ¿cierto? Eso tiene sus protocolos, es tema para después. Y ya un niño continente es el zorro miccional limpio. Este tema de la bolsita, ninguna organización avala la recolección de orina mediante una bolsa fijada al periné. ¿Por qué? Porque tiene una alta tasa de falsos positivos. Su única utilidad es para descartar una infección de vías urinarias. ¿Por qué? Porque tiene un valor predictivo negativo muy alto. Es decir, yo le pongo una bolsa a este niño y esa orina salió limpia, divina, hermosa. Entonces el valor predictivo es muy bueno. Muy probablemente el foco de la fiebre no sea eso. Pero si ya me queda la duda, si el niño tiene fiebre y no le encuentro otro foco, si salió medio alterado, pues ya esa orina primero no me sirve para tomar un urocultivo y segundo, debo de repetir el parcial de orina para poderme orientar. Bueno, ¿cómo interpretamos el urocultivo? Depende. ¿Cómo tomamos la muestra? Si es una muestra espontánea, mayor o igual a 100.000 colonias. Cateterismo vesical, mayor a 50.000 o se puede considerar entre 10.000 y 50.000 si el paciente está muy sintomático o está tóxico. Y en una punción suprapúbica, pues es de cualquier unidad formadora de colonias, ya eso se considera un crecimiento positivo y un urocultivo positivo.
Finalmente, ¿cuándo sospechar una pielonefritis? Esto es importante también. Hay criterios para clínicos y clínicos que nos pueden orientar. Una fiebre mayor de 38,5 más dos de los siguientes criterios nos orientan a una pielonefritis. Una leucocituria alta, elevada, una densidad de orina baja, unos leucocitos mayores de 20.000, una BCG elevada más de 25, una PCR mayor de 20 y retención de nitrogenados. Algo que también nos puede ayudar a sospechar una pielonefritis es una gamografía positiva en el episodio agudo, pero eso pues realmente no es muy práctico y usualmente no lo usamos. Pero también se considera un criterio para pielonefritis. Bueno, vamos a comenzar con los casos clínicos. Se los voy a leer rápidamente y vamos a evaluar las preguntas, ¿vale? Entonces tenemos una niña de 6 meses, sana, sin antecedentes de nada, un cuadro clínico de 2 días de fiebre, la niña con síntomas de absolutamente nada y la niña está tomando adecuadamente el seno. Llega a la consulta, tiene 38,6 de fiebre y la niña está súper bien. Ustedes la ven y la niña está perfecta y al examen físico no le encuentran nada. En el uroanálisis que se tomó por bolsa, ustedes encuentran lo siguiente: un pH de 5, una densidad de 10-15, una esterasa leucocitaria positiva, unos netritos positivos, un sedimento con leucocitos de 10 a 12 por campo, bacterias 2 cruces y bacilos gram negativos positivos. Por esto se decide tomar un urocultivo por sonda y se define pues que la niña debe de iniciar tratamiento por una sospecha de infección de vías urinarias. ¿Cuál de los siguientes antibióticos es la opción empírica más apropiada para esta niña? De pronto alguien en el público quisiera opinar al respecto. Eh, Igual no importa que se equivoquen, alcanzamos para aprender. Eh, y yo bueno, igual después voy a contestar. Una cosa que sí les quiero dejar claro, la infección de vías urinarias, y como les mostré al principio, es una cosa súper densa. Ningún pediatra, ningún infectólogo, ningún nefrólogo les va a decir la verdad absoluta porque es que hay muchas cosas. Como les mostré al inicio, hay guías de sociedades, las cantidades que ustedes quieran. Entonces, la idea es que así se equivoquen, es entender más o menos cómo y por qué usamos el tratamiento empírico en nuestra comunidad. ¿Listo? hola, Hola. dijiste que era un lactante, ¿cierto? Y es una niña de 6 meses. Ujú. Pues primero, bueno, y tenía bacterias con gram negativos. Por el espectro yo pensaría que se beneficiaría de cefalexina oral. Lo que no sé es si está disponible en jarabe o algo para que ella se la pueda tomar. Si no, pensaría en un tratamiento intravenoso. Sí, cefalexina existe oral en jarabe en nuestro medio. Bueno, yo le pondría cefalexina oral. Listo, perfecto. ¿Alguna otra opinión? Puede ser otra opinión que no esté en estas opciones. Listo, entonces, bueno, nos quedamos con que el compañero piensa que la cefalexina oral es la terapia empírica más apropiada para esta bebé. Listo. Vamos a desarrollarlo. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento de la infección de vías urinarias de manera aguda? Primero, reducir la probabilidad de daño renal, prevenir complicaciones y eliminar la infección de manera aguda, mejorar al paciente. Y qué es lo importante, saber cuándo yo voy a dar un manejo endovenoso o un manejo oral. La guía americana, que es una guía de infección de vías urinarias para niños menores de 24 meses, dice que la mayoría de los niños con una infección urinaria febril pueden ser tratados por vía oral. La mayoría de las otras sociedades respaldan esto, pero para saber si este niño me puede a mí servir ese tratamiento ambulatorio, debo de haberle descartado los criterios de hospitalización, que cuáles son: que tenga una edad menor de 2 meses, que el niño tenga una urosepsis clínica, que el niño se vea tóxico o luzca mal, un paciente inmunocomprometido, intolerancia a la vía oral, falta de seguimiento ambulatorio adecuado o falta de respuesta terapéutica ambulatoria. O sea, el niño le mandé, pasaron 48 horas y el niño sigue igual o peor. También es importante saber de que si el niño
no puede volver a un control adecuado, pues ahí uno mira, mi madre, ¿será que sí le mando vía oral o no? O si la mamá no es juiciosa, factores socioeconómicos, en fin. Estos son los 6 criterios más claros para saber si le tengo que dar endovenoso o no. Hay algunas guías o algunas escuelas que dicen cuando el paciente es menor de 6 meses. Bueno, y los puntos importantes antes de escoger cualquier tratamiento, sea oral o venoso, es que primero tenemos que saber cuáles agentes se excretan por orina que no alcancen una concentración adecuada en el torrente sanguíneo. Acá yo les pongo entre paréntesis la nitrofurantoína. ¿Por qué? Porque estos no deben de usarse para tratar a bebés con infecciones de vías urinarias febriles. La nitrofurantoína es una buena opción, que la van a ver mucho en las guías, pero sirve para infecciones de vías urinarias bajas y en nuestro medio para niñas o niños ya grandes, porque acá solamente existen en pastillas. Y el otro punto es conocer los patrones locales de susceptibilidad de los coliformes a los agentes antimicrobianos y sobre todo conocer qué tanta resistencia tengo yo al trimestoprim, a la cefalexina y a la ceftriaxona. Les voy a dar primero un panorama, digamos, un poco extranjero y después local, ¿listo? Este es un artículo que salió en la revista de Urología Clínica de Norteamérica, donde vemos los patrones, pues, de epidemiología de la infección de vías urinarias en niños. Acá vemos que básicamente, pues la coli es la reina. La mayoría de los pacientes, tanto femeninos como masculinos, tuvieron una infección por vías urinarias. Y ya después vemos otros que los vamos a ver recurrentemente. En tercer lugar tuvieron enterobacter, enterococo, Klebsiella, pseudomonas, proteus, etc. Ya aquí estamos viendo, pues, patrones de resistencia de estos microorganismos. Acá nos vamos a concentrar sobre todo en la E. coli. ¿Por qué? Porque la E. coli es la reina. Entonces aquí vemos una resistencia a trimestoprim bastante considerable. Ampicilina también muy elevada. Y vemos que los otros, pues digamos que no tanto. Acá tenemos a la cefalotina, pues también un poco considerable ahí. ¿Listo? Ahora vamos a mirar, bueno, acá ya está para resaltarles, la cefalotina y la cefazolina pues tienen un perfil ahí bueno, y la amoxicilina clavularato, el cefuroxime, la ceftriaxona, ellos tenían unos patrones de resistencia muy bajos a estos medicamentos. Listo, ahora, este es un estudio que se hizo en el Hospital Universitario del Valle entre el 2010 y el 2011, donde detallaron el perfil de los uropatógenos y qué tanta resistencia tenían. De nuevo, la E. coli es la reina. La mayoría de las infecciones urinarias va a ser por E. coli. Y ya en segundo lugar tenían Klebsiella, en tercer lugar Proteus y ya el resto de patógenos que ven acá. Si nos venimos a esta columnita, podemos observar que ellos reportaron unas resistencias muy importantes a ampicilina sulbactam y a trimestoprim. ¿Listo? Vemos que la amicacina tenía una resistencia bastante baja. Estas diapositivas fueron proporcionadas por el doctor Juan Pablo Calle. Estos son datos del Hospital San Juan de Dios del 2019, donde vemos de todas las etiologías, pues, de las infecciones urinarias en nuestro hospital, el 61% fueron E. coli. Esto tanto en niños como en adultos. Aquí vemos que en niños, de esa muestra de 700, serán 178 y la E. coli sigue predominando. Acá, ¿qué cambia? Esos bichitos siempre va a cambiar, es como el orden, pues, de su presentación, pero son casi los mismos. Entonces, el segundo fue Proteus, el tercero Klebsiella, teníamos estafilococos, teníamos enterococos, teníamos citrobacter, también teníamos enterobacter. ¿Listo? Esta diapositiva también es proporcionada por el doctor Juan Pablo Calle y se las traigo para que vean que globalmente nuestros uropatógenos tenían patrones de resistencia BLEA y BLEE, que los vamos a hablar más adelante, globalmente entre el 40% BLEA y BLEE el 23%. Esto básicamente ya nos descarta las posibilidades, por ejemplo, de manejar de manera empírica, oral, lo que es ampicilina, amoxicilina o una cefalosporina de primera generación. Acá uno queda como, sobre todo, siendo la mayoría BLEA, ya se nos descartan totalmente las aminopenicilinas. ¿Listo? Vemos que el segundo, la Klebsiella, también tiene un alto nivel de resistencia, el Proteus
una blea importante. Enterogalacter tienen altos perfiles de resistencia. Acá vamos a ver la susceptibilidad por antibiótico, resaltando. Vamos a concentrarnos en esta columnita acá. Esa positiva también es del doctor Juan Pablo Calle. Acá vemos que la susceptibilidad de la ampicilina era alrededor, era muy, o sea, la resistencia, el nivel de resistencia era muy alto, era alrededor del 82% de todos los uropatógenos. Acá vemos que los aminoglucósidos ya no es una cifra tan exagerada, sobre todo amicacina es del 0.7 y de gentamicina, pues digamos que está bien, 23%. Ahora nos vamos a ampicilina sulbactam, 59%. Y finalmente nos vamos a ceftriaxona. Recuerdan que en el estudio gringo ellos tenían una resistencia como ni del 3%, pues bueno, resulta que nuestros gérmenes uropatógenos tienen una resistencia a ceftriaxona alrededor del 31%. Después de haberles echado ese carretazo, quiero que entiendan que es importante saber ustedes dónde están parados. Yo empíricamente no voy a tratar igual a un niño que tenga una infección urinaria acá en Armenia que en Estados Unidos, o acá en Armenia que en Cali, o acá en Armenia que en Manizales. Les comento como experiencia propia, el nefrólogo que me dio pues clase antes de la pandemia, él trabajaba tanto en Pereira como en Manizales y allá tenían unos perfiles de resistencia muy bajos a las cefalosporinas de primera generación. Como por ejemplo esta, acá tenemos 34%, ellos tenían menos del 10%. Entonces, ellos incluso cuando iban a iniciar manejos endovenosos, lo hacían con confianza con primera generación, porque tenían sus estudios locales. ¿Listo? Entonces, eso depende de donde ustedes estén parados. La Academia Americana de Pediatría recomienda varios antibióticos para usar. ¿Cuáles son los más cotidianos que usamos nosotros? Ya sabemos que hay mucha resistencia a amoxicilina, mucha resistencia a trimestoprim y nos quedan básicamente orales las cefalosporinas. Acá tenemos presentación cefalexina que está en el post. También el cefuroxime es muy común, sobre todo si el paciente tiene capacidad de adquisición, los papás, es una cefalosporina de segunda generación. Ya las vías NICE, volvemos a lo mismo, ellas nos recomiendan nitrofurantoína. ¿Cuál es la situación? Lo que les comentaba al inicio, acá no tenemos jarabe. Y posteriormente, cefalexina. Ya sabemos que acá nuestra epidemiología muy probablemente no nos permite usar una amoxicilina oral ni un trimestoprim oral, por lo que ya les mostré. La pielonefritis, las guías NICE también recomiendan manejo oral. Las que les mostré inicialmente del Pediatrics, pues también era para manejo de pielonefritis. Y acá ellos plantean cefalexina o amoxicilina clavulanato, según los perfiles de resistencia del bichito y resistencia locales. Medicamentos empíricos vía endovenosa, les nos recomienda la Academia Americana de Pediatría. Pues ceftriaxona, ya vamos a ver las indicaciones, gentamicina, piperacilina, hay muchas, ¿sí? Cefotaxime. La NICE nos va a recomendar amoxicilina clavulanato, cefuroxime, ceftriaxona y acá les resalto amicacina y gentamicina. Son recomendaciones, pero lo primero que ustedes van a leer en cada guía es que depende de la susceptibilidad local. Eso quiero que se lo graben. Acá, por ser Armenia, ¿con qué comenzamos cuando un niño requiere manejo empírico endovenoso? Con amoxicilina, por nuestras tasas de resistencia tan bajas. ¿Cuál es la duración del tratamiento? Bueno, la mayoría de las sociedades para una pielonefritis recomiendan entre 7 a 14 días. Las británicas recomiendan alrededor de 7 a 10 días para pielonefritis y si tenemos un niño que tenga una infección de vías urinarias bajas, sin fiebre, tipo cistitis, entre 3 a 5 días. Entonces, resumiendo todo lo que les dije, para esta niña de 6 meses que solamente tenía fiebre, una mamá juiciosa, sin antecedentes, sin ningún síntoma, las guías nos respaldan en que pudiéramos darle manejo oral con cefalexina. Pero ojo, sabemos que acá en el Quindío tenemos cierta resistencia, tenemos unos uropatógenos que son diferentes a lo que las guías están exponiendo, entonces no sería descabellado que por la edad de esta paciente se le comenzara una amicacina intravenosa. ¿Listo? Bueno, vamos a comenzar con el segundo caso, creo que vamos bien de tiempo. Es una lactante de 5 meses
cuando nació tenía un mielomeningocele y se corrigió en el primer día de vida. También nació prematura. Ella el 20 de enero tuvo una pielonefritis por una E. coli BLE negativo y recibió 7 días de amicacina. Y en esa hospitalización tuvo una ecografía que presentaba una dilatación bilateral de los sistemas colectores, pélvicos y de uréteres en su vía urinaria. Resulta que esta niña, caso de la vida real, ingresó a la clínica el 10 de febrero del 2020 por un día de fiebre de hasta 40 grados, decaimiento, irritabilidad y emesis en múltiples ocasiones. Ella lucía tóxica, tenía 39 grados de temperatura, estaba taquicárdica, estaba con un cierto grado de deshidratación, estaba irritable, tenía un llenado capilar de 3 segundos y no le encontramos pues foco de la fiebre. Cuando ingresó tenía los siguientes paraclínicos. Listo, les voy a dar un segundo para que los vean, ¿vale? Les voy a resaltar lo más importante: una PCR elevada, una procalcitonina positiva, leucocitosis y un uroanálisis con unos nitritos negativos, pero una estearasa positiva y unos leucocitos abundantes, o sea, ni siquiera dijeron cuántos porque eso estaba lleno, y bacterias 3 cruces. El Gram también fue positivo. ¿Listo? Bueno, debido a las condiciones de ingreso y a los antecedentes de la niña, se tomó una nueva ecografía, un urocultivo con sonda y se inició ceftriaxona. Entonces, según el caso de la niña y las condiciones basales de la niña, ¿consideran que fue adecuado el inicio de ceftriaxona para el manejo empírico de esta paciente? ¿Alguien que quiera opinar? Oli, ¿alguien? ¿No? ¿No saben? ¿No responden? Ayuda. Claro, ¿No? por ahora nadie. Entonces, Mira, Diego Alexander Becerra te dice que la primera elección sería la Mica. primera elección sería Amica. ¿Listo? ¿Ok? ¿Alguien más de pronto Y quiere opinar ceftriaxona por el sería la chat? segunda. Ok. Yo estoy de acuerdo con que sí estuvo bien que se usara Listo. ceftriaxona. Ya vino con amica, pues posiblemente tenga o resistencia a los aminoglucósidos y se puede ensayar con otro, o tiene otro tipo de mecanismo de resistencia que no podemos dilucidar bien. Entonces tocaría con otro grupo. Listo. Entonces, algo que les voy a resaltar de la niña, es una niña que tiene un antecedente de haber tenido un mielomeningocele corregido, y aparte de eso, es una niña que recibió recientemente antibiótico y tiene una anomalía importante de la vía urinaria. Además, les resalto que dice acá, súper importante, la paciente luce tóxica. Y ustedes ven las condiciones en las que llegó, la niña está maluquita. Esa niña se ve maluca. Entonces, vamos a ver. Para considerarse ceftriaxona como manejo inicial. Pero cuando tengamos un niño que tenga riesgo de nefrotoxicidad u ototoxicidad, cuando tengamos necesidad de un tratamiento empírico por más de 3 días con aminoglucósido, cuando el paciente tenga apariencia tóxica o estado de shock, y cuando, sobre todo, este paciente no tenga un factor de riesgo para gérmenes BLE positivos. ¿Listo? Entonces, ahí les dejo la duda. Ya cuando terminemos de resolver todo el cuadro, les comento cuál hubiera sido el manejo ideal empírico inicial. Resulta que a la niña le tomaron una ecografía de abdomen 2 días después, con lo mismo, dilatación de cálices renales centrales y de la pelvis renal, bilateral. Y llegó por fin el urocultivo. Y acá les quiero resaltar en ejemplo. Yo sé que no se ve muy bien, pues es un urocultivo tomado de donde yo estaba pues rotando, es un caso de la vida real, pero acá pueden apreciar que es un enterococo fecalis, o sea, un germen gram positivo. Les voy a dejar un segundo ahí el urocultivo para que pues lo aprecien, miren los patrones de resistencia. No les voy a decir ahorita, vamos a desarrollar la situación. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar. Espero que lo hayan visto, tómenlo en pantallazo. Bueno, entonces, según el resultado de este urocultivo,
¿Qué conducta tomaríamos con esta bebé? También les entregué un chisme. La niña no mejoraba, la niña seguía con fiebre, seguía súper irritable. La mejoría clínica fue bastante discreta. Los hemocultivos de esta bebé dieron negativos. Se le reiniciaron cateterismos vesicales, porque en la primera hospitalización la niña había tenido cateterismos vesicales, la remitieron, se le enredó la situación, la mamá nunca aprendió, no se los hizo, y en la clínica los retomamos. Entonces, según el resultado de este cultivo, ¿qué conducta tomaría? Si alguien desea participar, puede escribirlo por el chat o activar su micrófono. Yo tendería a la opción número C, ¿cierto? Cambio de antibiótico a ampicilina con un aminoglucósido intravenoso. Listo, perfecto. ¿Cuál es tu nombre? Sergio Monares. Ay, hola, Checho. Hola. Listo, Checho, perfecto. Entonces tú dices que es la C, ampicilina más aminoglucósido. Bueno, entonces vamos a ver. Los gram positivos en infección de vías urinarias, se estima que alrededor del 6% de todas las ITUS son por gérmenes gram positivos. Tenemos tres principales. El Staphylococcus saprophytus, que es muy frecuente en las niñas adolescentes. El aureus, sobre todo cuando es de origen hematológico, es menos común, también muy frecuente en pacientes inmunosuprimidos. Y el enterococo. El enterococo en general, porque hay muchas especies. Este es un germen muy frecuente, nosocomial, cuando hay malformaciones o anomalías del tracto urinario, cuando el paciente es usuario de catéteres urinarios o se le ha instrumentado esa vía urinaria, y cuando hay un tratamiento antibiótico prolongado como una profilaxis. Este es el principal factor de riesgo para un enterococo en la comunidad, una profilaxis crónica. El aislamiento de un enterococo fecalis, como lo tuvo nuestra paciente, apunta mucho a un niño que tiene riesgo de itus recurrentes, intervenciones quirúrgicas y daño renal. Les vuelvo a resaltar la epidemiología, no es tan infrecuente. Miren, en el estudio americano fue el 17% en los hombres, acá también lo encontramos en Mali, acá también lo tenemos en Armenia, entonces no es algo descabellado encontrar un gran positivo en una infección urinaria o, por ejemplo, en un gram de orina. ¿Cuál es el tratamiento para estos gérmenes? Intrínsecamente resistentes a aminoglucósidos y a las cefalosporinas. Entonces, las cefalosporinas de tercera generación no son efectivas en el tratamiento de enterococos. Como monoterapia nos sirven y no se deben de usar de nuevo aminoglucósidos o cefalosporinas como monoterapia si se sospecha una infección urinaria enterocóxica o si el paciente tiene factores de riesgo, que de nuevo, paciente con cateterismos, con instrumentación, con una anomalía anatómica. Y en pacientes con factores de riesgo, la idea es agregar a la terapia empírica, sea oral o sea endovenosa, amoxicilina o ampicilina. Estos enterococos son muy sensibles y la terapia de elección en general son las aminopenicilinas. Entonces, lo primero, incluir extracción de sondas si es posible. La terapia oral para hitos inferiores es amoxicilina, nitrofurantoína o fosfomicina. Y ya para una hito complicada o que requiera manejo endovenoso, la ampicilina es el fármaco más frecuente de elección. También les quiero traer que el uso simultáneo de un agente activo en pared celular como la ampicilina aumenta la permeabilidad de esa bacteria para que pueda lograr una concentración de aminoglucósidos bactericidas intracelulares, perdón. Eso quiere decir que hay una sinergia antibiótica entre una aminopenicilina y un aminoglucósido, y esta combinación se usa en circunstancias clínicas donde esa infección es potencialmente mortal o el paciente no ha mejorado o el paciente aún está en un estado general malo.
Entonces, nosotros, ¿qué usamos con esta niña? Finalmente, bajo la asesoría de nefrología e infectología, se le quitó la ceftriaxona por la pobre mejoría clínica y por el germen, y se le inició ampicilina más aminoglucósido y la niña mejoró prácticamente a las 24 horas. Listo. Vamos con el tercer paso. Este también es un caso de la vida real del San Juan de Dios. La niña anterior la atendimos en Confamiliar en la segunda hospitalización, pero inicialmente consultó en el San Juan de Dios. Bueno, esta niña es una paciente de 3 años con un antecedente de una ITU por germen atípico que requirió manejo en UCI hace 3 meses. Fue un manejo en UCI corto de más o menos unos 5 días y después ya la sacaron. Tuvo una amigdalitis bacteriana hace un mes que la trataron con amoxicilina y la madre comenta que tiene un reflujo vesicular lateral derecho grado 3. La niña consultó a su hospital local por 8 días de picos febriles y disuria y al inicio pues le dieron cefalexina oral. Sin embargo, ella persistió con picos febriles y desde hace 3 días son constantes. Esa niña no se le baja la fiebre con nada y le aumentó la disuria e inició con dolor en el hipogastro. Ingresó al San Juan de Dios, tenía 39 grados, tenía un dolor abdominal en el hipogastro, estaba taquicárdica, estaba hidratada y tenía un buen llenado capilar y se inició manejo empírico con ceftriaxona. Estos son los paraclínicos iniciales. Vamos a ver que tenía unos leucos de 20.000, una discreta desviación a la izquierda, con un bunina creatinina que acá los observan, una PCR muy positiva. Este es el parcial de orina, de nuevo, y este es el San Juan, donde lo vemos básicamente francamente patológico. Esto es un parcial de orina que uno dice y puede describir en la historia clínica francamente patológico. ¿Por qué? Porque tenemos esterasa positiva, nitritos positivos, tenemos en el sedimento una leucocitos en el sedimento abundantes, hematides y bacterias 3 cruces, además de un gram también positivo. Resulta que la niña, 2 días después de haberle iniciado la ceftriaxona, persistía febril, con pobre mejoría, y los reactantes de fase aguda iban en aumento. La PCR le pasó a 350. En ese momento llegó este urocultivo. Entonces, quiero que lo miren un segundo, ya lo vamos a interpretar bien, pero quiero que lo miren un segundo. ¿Listo? Una E. coli. Multidrogoresistente, pues ahí les tiro el dato, pero no les voy a decir los patrones. Listo. Entonces, según este reporte de este urocultivo y la clínica de mi paciente, ¿cuál es la mejor opción terapéutica para mi niña en este momento? Recordemos también los antecedentes de la niña. Hola, Caro, yo usaría ertapenem. Listo. Es una beta-lactamasa de espectro extendido y pues no está muy claro si el cefepime le pueda servir. Entonces usaría ertapenem. Listo, perfecto. Bueno, vamos a desarrollar la pregunta. Entonces, primero para más o menos ponerlos en contexto sobre qué es un patrón de resistencia de los gram negativos. Estos son cosas largas, ¿sí? AMC se ha dedicado mucho a hacer talleres de patrones de resistencia. Igual creo que retomaremos de nuevo más adelante este tipo de charlas, pero así como una abrebocas grande, básicamente son 4 patrones de resistencia de los gram negativos. Las BLEA, que son las beta-lactamasas de espectro ampliado, son adquisición o expresión ya genómica de las bacterias de enzimas que hidrolizan el antibiótico. Pueden seguir cromosómicas, o sea, esa bacteria nació con eso, o plasmídicas porque la adquirió de otro lado. La beta-lactamasa de espectro extendido es esta, pero mutó. Esa vaina cambió un aminoácido y se volvió una cosa loca que alcanza a hidrolizar cefalosporinas de tercera generación. Los AMSE, que son las cefalosporinasas, son enzimas que generan las cefalosporinas que tienen una expresión cromosómica. AMSE es por un acrónimo de unas bacterias, que ya se los dejo de tarea si no se lo saben, pero también se pueden adquirir por plásmidos, es decir, una E. coli, ejemplo, ella no tiene un AMSE en sus genes, pero pudo haber adquirido un plásmido
por decir, de un Proteus o de una Morganella, adquirió ese gen y la puede expresar. Y las carbapenemasas son enzimas que degeneran los carbapenémicos. Y son de 3 tipos, los principales son de serina, de núcleo metálico y de tipo óxido. Bueno, entonces, ¿cuándo sospechamos un BLE positivo en un antibiograma? De nuevo, estas son las diapositivas del doctor Juan Pablo. Acá vemos, lo primero que tenemos que observar, aminopenicilinas va a ser resistente. Pasamos a las cefalosporinas de primera generación, no las tenemos, entonces vemos las de segunda. Cefuroxime, resistente. Astronam, resistente. Cefotaxime, que es de tercera generación, resistente. Ya cuando nosotros vemos cualquier cefalosporina de tercera generación que se presente como resistente en un antibiograma, se nos prende esta alarma. Pues madre, ¿este bicho es una BLE o una AMC? Bendito, ¿qué hago acá? Cefepime resistente. Eso es muy común también en los BLE positivos. Puede que no sea resistente, pero lo más común es que sí. Y para definir, hombre, eso no es cefoxitin. El cefoxitin es un antibiótico que no usamos para manejo de nada. Solo nos sirve para poder interpretar un antibiograma. Y resulta que la característica de los BLE es que son sensibles al cefoxitin y también son sensibles a los carbapenémicos. Entonces vamos a hacer este mismo ejercicio, pero con el urocultivo de la niña. Primero, ampicilina, resistente. Segundo, cefazolina, cefalosporina de primera generación, resistente. La de segunda, resistente. Las de tercera, ceftriaxona y ceftazidima, resistentes. Entonces están, acá si me prende esta alarmita, ¿estoy con un BLE o con una AMC? Cefoxitin, sensible. Cefepima, la veo resistente. Petazo, sensible. Y carbapenémicos sensibles. Esos son los pasos para poder yo identificar con qué patrón de resistencia estoy con mi germen. Diferencias fenotípicas entre AMC y BLE, esto es un tema largo. Yo que les quiero dejar acá, nuestra mejor herramienta es la cefoxitina. Ustedes no se imaginan lo varada que yo me sentía cuando me fui del San Juan a ver antibiogramas sin cefoxitin. Yo me sentía como en pelota, era horrible. Entonces, lo mejor y lo que ustedes pueden hacer es gestionar que les reporten esto. Es básico y es muy fácil. Un BLE va a ser sensible, una AMC resistente. ¿Listo? Los factores de riesgo para una infección, un germen BLE positivo, volvemos también y recordamos el segundo caso, es el uso de antibióticos en los últimos 3 meses, por cualquier motivo. Una ITU complicada en el pasado, una ITU complicada en el momento, que el paciente esté en embarazo, o un paciente con manejo intrahospitalario reciente de una infección de vías urinarias o de cualquier otra infección. ¿Cómo tratar las BLEs? Pues básicamente, las cefalosporinas de cuarta generación son una posibilidad, pero no tienen un buen desenlace clínico a pesar de que in vitro sí sirven y pueden presionar la producción de carbapenemasas. Y un beta-lactámico con un inhibidor suicida, como vimos en el antibiograma, era sensible como el pipetazo, probablemente no nos sirva. Hay un ensayo del 2018 que se llama el ensayo Merino, que buscó demostrar que la pipetazo podría servir como una estrategia de ahorro de carbapenémico, pero resulta que al contrario, encontraron todo lo contrario y resulta que terminaron finalmente diciendo, hombre, más bien usemos el carbapenémico porque como que esto no nos está sirviendo. ¿Cómo tratarlas? Carbapenémico. Es la primera opción, sobre todo cuando tenemos una infección seria, cuando tenemos una sepsis. Otra opción que tenemos, sobre todo en infección urinaria, cuando el inóculo es bajo y no es una infección grave, son las fluoroquinolonas y en pediatría aminoglucósidos. Entonces, según este reporte y la clínica de la paciente, recuerden que ya llevaba 2 días de tratamiento con ceftriaxona y la niña seguía haciendo fiebre y esa PCR estaba aumentando. ¿Cuál sería el mejor tratamiento para esta niña? ¿Por qué no un meropenem si también estaba sensible el esposo? Resulta que el meropenem tiene actividad contra... Caro, ahí, ¿Sí?
Lauris. Que ahí Sebastián Vargas te dice que sí podría usarse colistina, tigeciclina. Hola, Sebis, ¿cómo está? ¿Cómo estás? No, la colistina no es una opción para esta niña porque no tiene un patrón de carbapenimasas. Si nos devolvemos al urocultivo, ya se los voy a mostrar. La niña tiene un patrón muy consciente de una BLE, pero tenemos las opciones de los carbapenémicos. Recordemos que la colistina, tigeciclina, todo ese tipo de antibióticos son nuestras armas para una carbapenimasa. Entonces, en este caso, en ella no sería lo más indicado. Sería lo más indicado. ¿Y qué hubiera sido, digamos, en este caso de una niña? Los pongo de nuevo en contexto. Estuvo en la UCI hace 3 meses. Hace un mes recibió amoxicilina. Una niña con un reflujo grado 3. Quien llegó con una fiebre importante, con síntomas sistémicos y aparte no ha mejorado. Una niña así de toreada, uno piensa que se reacciona empíricamente, de pronto, no sé, a lo mejor aparte de que ya lleva 8 días de manejo, ya le dieron cefalexina, uno ya entrada piensa, eso es un germen resistente, tiene un AMSE o una BLE. Entonces, uno pudiera incluso empíricamente en el contexto de esta niña iniciar con un carbapenémico, porque ertapenem, inicialmente uno le pone meropenem. Llegó el urocultivo, me mostró que es una E. coli, yo le quito el meropenem y le bajo ertapenem. ¿Por qué? El meropenem tiene una acción antiseudomónica, mientras que el ertapenem no. Y el meropenem lo reservamos para manejo definitivo en infecciones que sean por pseudomonas. ¿Listo? Entonces, el manejo para esta paciente es el ertapenem. Me va a actuar bien, me va a llegar a un sitio con harto inóculo y tiene la ventaja de que se pone una vez al día. Listo. Y finalizando con el caso 4, creo que vamos bien de tiempo, tenemos un lactante masculino de 10 meses con 3 días de fiebre cuantificada en la casa, de 39 manejada con acetaminofén, sin síntomas respiratorios, no síntomas digestivos, nada de noxa de contagio. Llega, el niño está con 38 de fiebre, está hidratado, está alerta, el niño se ve pues hermoso y en los paraclínicos ustedes ven que tiene una leucocitosis importante, una PCR de 4.2 o pues para nosotros sería 400 y un neuroanálisis tomado por sonda turbio con unos nitritos negativos, una esterasa positiva y unas bacterias de 4 cruces con cocos, con bacilos gram negativos, 3 cruces. Se le diagnosticó una pielonefritis y se inició manejo empírico con amikacina. La ecorrenal se nota que tiene una ectasia pielocalicial derecha. Y la mamá a ustedes les dijo que sí, que el niño como que cuando estaba en embarazo tenía una dilatación en los riñoncitos. Y llega este urocultivo. Acá se los estoy mostrando, es del sitio donde yo roté, como les digo, yo siempre me quería pegar del techo porque no había cefoxitin, pero bueno, ahí lo pueden observar, es un Proteus mirabilis, acá nos dicen grande, este organismo produce una beta-lactamasa cromosomal conocida como AMSE, sin embargo, no nos reportan el cefoxitin, no nos reportan las cefalosporinas de primera generación. Esto fue una discusión grande en ese momento con microbiología. Bueno, ¿cuál sería el tratamiento de elección posterior al reconocimiento del microorganismo para este niño? ¿Quién me quisiera comentar? El niño ha mejorado. Recuerden que pueden participar por el chat o activar sus micrófonos si así lo desean. ¿Listo? ¿No? ¿No opiniones? ¿Alguien en el chat? No, Hola, no, doctora. Caro, creo que no. Yo creo Listo. que Listo, entonces vamos a mirar. adelante. El Proteus, ¿aló? ¿Sí? ¿Alguien? ¿No? Bueno, sigamos. El Proteus, como ustedes vieron, es un germen muy Sí, Caro, complejo. creo que alguien iba a participar. Sí, dime, lo devuelvo.
Dale, adelante, puedes hablar. ¿Sí? Bueno, entonces, el proteus es un germen muy común y vimos que es entre el segundo o el tercero en epidemiología en la mayoría de los sitios. Y ellos comparten filogenéticamente varias cosas con la providencia, con la morganela, y a menudo se denominan todos estos bichitos, y también hacen parte del complejo AMC. Tienen 5 subespecies, que es el mirabilis, que es el más común, el vulgaris, el peneri, el hauseru y el mexufasciens. Y los factores de virulencia más importantes es que ellos tienen unas fimbrias que facilitan la unión a las células uroepiteliales y que hacen que se produzcan proteasas, hemolicinas y ureasas que hidrolizan la orina, la alcalizan y finalmente hacen que invadan pues estos bichitos. Como les dije, es el segundo o tercer agente más común en la ITU en los niños, se asocia a itus recurrentes y a formación de litios, y resulta que en el laboratorio hay manera de más o menos tú saber qué especie es antes de que salga el cultivo definitivo o ya cuando salió el cultivo definitivo con una prueba de indol. Y ya les voy a decir la importancia del indol. La mayoría de los indol negativos son los proteus mirabilis y el peneri. Y los indoles positivos es el vulgaris. Resulta que los indol negativos, como la mayoría de los mirabilis, siguen siendo susceptibles a ampicilina y a cefalosporinas de primera generación. Pero es muy común que tenemos proteínas que adquieran de manera plasmídica AMC. Entonces, esto acá genera una discusión importante de si yo al proteus le tengo que dar manejo con amicacina como tal, por ser y tener en sus genes una probabilidad de ser AMC, o si de pronto yo le puedo dar una cefalosporina de primera generación. Acá vamos a ver más o menos, esto también es del doctor Juan Pablo Calle, que es un patrón de resistencia AMC. Primero, pues identificar el bichito. Tenemos un proteus mirabilis, él es la P del AMC. Vemos acá que tiene, disculpen, acá cefoxitina resistente. Tiene todo sensible, la mayoría de las cositas sensibles, y acá vemos que tiene una cefoxitina resistente. Eso es una producción de AMC basal o no expresada. Como les dije, porque está con animación, pueden haber proteos mirabilis que tengan esa cefoxitina sensible, pero la mayoría los vamos a encontrar así. Y esa producción basal de AMC no está expresada. Resulta que hay posibilidades de que este bichito lo toreamos con algo, con una ceftriaxona, que es la mayor inductora de AMC, y E, se me volvió resistente todo. Se me llevó el cefepime, se me llevó la ceftriaxona, el ceftazidime, se me llevó todo. Incluso se pueden llevar los carbapenéricos. Esto es una bacteria productora de AMC, si se me llevó las de tercera generación, y es hiperproductora de AMC si se me llevó el cefepime, como esta, que le puse ceftriaxona, o si se me lleva un carbapenérico. ¿Cuál es el tratamiento? El uso de cefalosporinas de tercera generación como monoterapia para un proteus no debe considerarse cuando se tratan de infecciones graves, ya que podemos inducirla. Aunque la actividad de los aminoglucósidos contra los proteae en general como especie es variable, la amicacina tiene una actividad muy confiable. Y cuando se sospecha una infección con uno de estos microorganismos, el régimen de tratamiento empírico inicial para una infección grave puede incluir meropenem, tanto amicacina, sobre todo en un niño que está gravemente enfermo. Si el niño no está gravemente enfermo, la amicacina sería suficiente. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento de elección posterior al reconocimiento del microorganismo? Recuerden que este niño ya llevaba 3 días y había mejorado súper con la amicacina. Hombre, acá hay 2 opciones y eso depende de donde ustedes estén. Este niño se manejó finalmente, se le hizo el switch oral a cefalexina para completar su tratamiento de 7 días para la pielonefritis que hizo. Eso fue lo que se hizo en el centro donde yo estaba. Pero muy probablemente acá en nuestro San Juan de Dios hubiéramos terminado amicacina con este niño.
Entonces, en resumen, y para llevar a la casa, ya que les dije un mundo de cosas y mezcolanzas, pero quiero que les quede todo como muy claro. El manejo empírico oral. En una ITU baja no febril, es decir, niña de 6 años que les consulta por cistitis, desurias, que está todo el tiempo en el baño, se mojó el calzón, en fin. Una cefalosporina de primera generación, o si la niña aguanta y tiene el peso, la nitrofurantoína es una opción. Ahora, si tenemos un niño febril, sin criterios de hospitalización, pero está febril, una cefalosporina de primera o de segunda generación es el manejo empírico oral inicial, con control de urocultivo antes de iniciar este antibiótico y control con el médico en 48 horas. Ahora, un paciente estable, pero que por cualquier motivo no le puedo dar el antibiótico oral, pues le puedo dar amikacina o una cefalosporina de primera generación, teniendo la salvedad con este asterisco de que debo de conocer mis patrones de resistencia locales. Como les dije, en Manizales les sirve, en Estados Unidos con el estudio que les traje les sirve, pero a nosotros es muy probable que no nos sirva, porque tenemos alrededor de las E. coli, alrededor del 50% son blea y alrededor del 30% son blee. O sea, esa cefalosporina no le va a hacer nada. Depende de dónde esté. Un paciente con signos de shock, un paciente con enfermedad renal crónica, el primer episodio de ITU más una hidronefrosis, una primera recurrencia, probablemente la cefalosporina de tercera o de cuarta generación sea la elección, sobre todo la cefalosporina de tercera generación. O ya un paciente con una ITO complicada por una anomalía anatómica, la amikacina si el paciente está estable. Si está inestable, un apenémico. Ya si este niño la cosa es diferente. Una colección por una infección de vías urinarias muy probablemente requiera drenaje si ya se volvió un absceso y el manejo puede variar. Esto es para, digamos, lo básico que nos vamos a encontrar todos los días. Y finalmente, tanto en el manejo empírico oral como el endovenoso, si el paciente tiene factor de riesgo para hacer una infección de vías urinarias por un gram positivo, le vamos a agregar ampicilina o amoxicilina a la terapia empírica. ¿Listo? Ese es como el resumen que les hago de todo lo que vimos en la charla. Muchísimas gracias. Para finalizar, si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede hacerlo a través del chat o si desea activar su micrófono. Bueno, voy a salirme y voy a mirar el chat por si alguien tiene una pregunta. Bueno, igual lo que Mira, dijo el doctor Alejandra Juan Pablo María, Calle es súper. dale. Sí, lo que dijo el doctor Juan Pablo Calle es súper importante, recordar y lo que les dije, si vamos a dar manejos ambulatorios para itus febriles, ese niño tiene que tener asegurado un control en 48 horas, porque uno de los criterios para dar manejo endovenoso es que en 48 horas no ha mejorado. Si tienen dificultad, si ustedes desconfían de la mamá, si ustedes desconfían de la EPS que no les va a dar rápido ese antibiótico, no nos arriesguemos. ¿Listo? Listo, ahora sí, ¿quién tenía una pregunta? Perdón. Sí, Caro, yo por ahí vi una pregunta, la hace Alejandra María Ramírez. Ella te pregunta, ¿en algún momento se podría usar vancomicina? Bueno, la vancomicina supongo que lo hizo para la pregunta, para el caso de la niña que tenía el enterococo. La vancomicina fue una opción que se planteó en ese momento. ¿Por qué les di el dato de que la niña tenía un hemocultivo negativo? Precisamente para que descartaran la vancomicina. Probablemente sí se hubiera tenido que usar ese antibiótico en caso de que la niña le hubiéramos encontrado o tuviéramos la sospecha de que tuviera una bacteremia por ese gran positivo. La niña mejoró, la niña no mejoró, pero nos lucía tóxica después. Y llegó el hemocultivo en el segundo día, igual que el urocultivo, el preliminar de ese hemocultivo decía que iba negativo. Entonces, por eso se decidió no iniciar banco. Pero banco sí puede ser una posibilidad, planteando pues la idea de que sea una niña con una bacteremia por un gran positivo.
Listo, Caro, yo no veo más preguntas por ahí. No sé si se me escape alguna, pero creo que con esto ya haríamos por finalizada la charla. Bueno, Por muchísimas supuesto, gracias. siempre agradecerles por su asistencia y esperamos que nos sigan acompañando en este ciclo de charlas de infectología. Muchas Chao, gracias a gracias. Carolina por tan excelente ponencia el día de hoy. Vale, muchísimas gracias. Cualquier cosa, con mucho gusto tengo la bibliografía y el contacto. Pues lo pueden gestionar a través de la CEIMUC y también la presentación está a disposición de todos. Espero que les haya servido mucho y siempre a la orden. Chao. Gracias, Caro.